Muy bien, muy bien. Les damos la más cordial bienvenida al seminario sobre la mediación familiar, guía inicial para un procedimiento eficaz de resolución de conflictos judiciales. Agradecemos, cierto, a quienes nos acompañan en nuestra sala de Zoom y a quienes nos van a ver asincrónicamente y nos van a visitar también en adipa.cl. El docente que nos acompaña en la jornada de hoy es Cristian Rojas Barraza. Él es trabajador social de la Universidad de San Sebastián. Cuenta con un postítulo en Mediación y Derecho de Familia de la Universidad Bernardo Higgins, postítulo en Peritaje Psicosocial Judicial por la Universidad Andrés Bello, cursando la carrera de Psicología en la Universidad del Alba, mediador familiar certificado, docente de formaciones de pregrado, mediador familiar y perito social forense del Centro de Mediación y Peritajes Sociales Tabancura. Agradecemos, ¿cierto?, la participación, como les reitero, y la ponencia del profesor. Dicho esto, profesor, es toda suya la sesión. Muchas gracias, Rodrigo. Primero, preguntar si efectivamente se está compartiendo la pantalla. ¿Se, Sí, se ve todo sí, bien? profesor, lo está compartiendo. Perfecto. Entonces, voy a ver si puedo agrandar, ¿verdad?, esta lámina. Y como decía Rodrigo, también aprovechar de darles la bienvenida digamos, a esta guía, ¿cierto?, a este seminario, guía inicial, como dice el título, para un procedimiento de resolución de conflictos judiciales, como lo es la mediación familiar. A modo de descripción, ¿cierto?, del programa o el programa que se va a hacer próximamente, ¿cierto? Les puedo decir que el objetivo de este programa es entregar a los participantes elementos teóricos y prácticos relacionados con el funcionamiento y la aplicación de los procesos de mediación familiar como un sistema alternativo de resolución de conflictos, revisando también las principales características, ventajas, marco normativo y procedimientos prácticos que permitan una comprensión adecuada para la puesta en práctica del usuario principalmente. Como objetivo general, ¿cierto?, está comprender también el funcionamiento y los procedimientos para la realización de una mediación familiar en general. Y objetivo específico, ¿cierto?, es conocer sobre la mediación familiar desde el enfoque judicial y legal, ¿verdad? Identificar las características, ventajas y principios de la mediación familiar y conocer e identificar también las materias previas y obligatorias de mediación, como lo son la pensión de alimentos, ¿cierto?, el cuidado personal y la relación directa y regular, que son, diría yo, que en un 80 o 90% las materias que más, digamos, se trabajan en todo lo que tiene que ver con la mediación familiar. Para empezar, digamos, es necesario, ¿cierto?, digamos, en todo esto que vamos a conversar hoy día, ¿verdad?, tratar de conocer un poquito el marco normativo, ¿cierto? En ese sentido, el marco normativo, lo primero que debemos saber es este concepto de mediación, ¿cierto? Y se entiende por mediación aquel sistema de resolución de conflictos en el que un tercero imparcial, sin poder decisorio, llamado mediador, ayuda a las partes a buscar por sí mismas una solución al conflicto y sus efectos mediante acuerdo. Eso según el artículo 103 de la Ley 19.968. Asimismo, ¿cierto? Para poder comprender el funcionamiento de la mediación familiar en Chile, necesariamente tenemos que adentrarnos en el origen de la creación de los tribunales de familia y la estructura del Poder Judicial. En las láminas que vienen más adelante voy a tratar también, digamos, de hacer este vínculo, ¿cierto?, entre la creación de los tribunales de familia y la mediación familiar propiamente tal. Los tribunales de familia se crean bajo la ley 19.968, publicada en el Diario Oficial el 30 de agosto del año 2004, ¿cierto? Y se crearon para tener una justicia especializada y exclusiva para los asuntos judiciales de naturaleza de familia. El sistema establece también instancias de conciliación y una asesoría especializada. Es un sistema en el que el juez o jueza, ¿cierto?, tiene un conocimiento directo e inmediato de los asuntos con procedimientos orales. En ese sentido, la estructura, ¿cierto?, del Poder Judicial, y es muy importante poder conocerla para poder adentrarnos en este mundo que tiene relación con la mediación familiar y todos estos aspectos legales, ¿cierto? En la parte superior de lo que yo llamo la pirámide, ¿verdad?, o la estructura del Poder Judicial, está la Corte Suprema, ¿cierto?
Luego tenemos a las Cortes de Apelaciones y posteriormente tenemos a los tribunales de primera instancia, de donde se va a desprender los juzgados de familia, que es donde nosotros vamos a tener este vínculo, como les decía, con la mediación familiar. En estos tribunales de primera instancia, ¿cierto? Se categoriza con la denominación de juzgados, junta de jueces, ¿cierto? Lugar donde se administra justicia. Y se clasifican en materias como, por ejemplo, los juzgados de juicio oral en lo penal, juzgados de garantía, juzgados de cobranza laboral y previsional, juzgados de letras del trabajo, juzgados civiles, juzgados de letras de competencia común y los juzgados de familia, que aquí en la lámina ustedes pueden ver destacados, ¿cierto? Porque es principalmente donde nosotros vamos a trabajar desde la mediación, ¿cierto? Los juzgados de familia, ¿cierto? El 1 de octubre del año 2005 entran en funcionamiento en Chile con el objeto de mejorar las herramientas para asegurar una debida protección a la familia, niños, niñas y adolescentes. Dentro de sus objetivos específicos se encuentran, por ejemplo, proporcionar a las partes instancias adecuadas para llegar a soluciones cooperativas, promover soluciones pacíficas y también consensuadas. Abordar los conflictos familiares en su integridad, considerando los múltiples aspectos involucrados, y para ellos el juez cuenta con asesoría especializada de un consejo técnico o de un consejero o consejera técnico, ¿cierto? Que en muchos de los casos puede ser una trabajadora social, ¿verdad? Un psicólogo, psicóloga también. Procedimientos orales, flexibles, concentrados, ¿cierto? Los tipos de competencia de los juzgados de familia también es sumamente importante poder conocerlos. Están el régimen patrimonial, ¿verdad? Está la separación conyugal, la nulidad matrimonial, divorcio y compensación económica, autorizaciones a la mujer casada en sociedad conyugal, disensos para contraer matrimonio del menor de edad, ¿cierto? Acciones de filiación, reclamación, impugnación, desconocimiento o nulidad, adopción, salidas del país del menor de edad cuando hay oposición, por ejemplo, protección de menores, ¿verdad? Y también los alimentos, relación directa y regular y cuidado personal. La relación directa y regular, ¿cierto? Más conocida como las visitas también, y el cuidado personal, más conocido como la tuición, que es de lo que vamos a hablar también un poquito en las próximas láminas. Y por supuesto, también dentro de estos tipos de competencias o materias que ve un juzgado de familia está la violencia intrafamiliar. La ley de mediación familiar es bastante importante también poder conocerla, ¿cierto? Y poder adentrarnos en todo lo relacionado a la parte legal, al marco normativo, ¿verdad? La materia se encuentra regulada en la ley 19.968 sobre los tribunales de familia, en el título quinto, artículo del 103 al 114, ¿verdad?, de la mediación familiar, y atendida como el sistema en el campo de la resolución de conflictos. La mediación es un procedimiento no adversarial en el cual un tercero neutral, llamado mediador, ayuda a las partes a negociar para llegar a un acuerdo justo y equitativo. Respecto a la ley de mediación familiar, tiene un enfoque principalmente en la regulación, ¿cierto? Considerando, entre otras, las siguientes indicaciones, como por ejemplo, aspectos generales y características de la mediación familiar, principios de la mediación, tipos de mediación y también los procedimientos que se van a realizar dentro de una sesión, por ejemplo. También se trata de un procedimiento alternativo al judicial, pero ojo, no excluyente, sino que complementario. Los propios afectados resuelven el problema de manera activa, directa e irreemplazable con ayuda del mediador. Es un proceso confidencial, flexible, desformalizado y prima lo colaborativo por sobre lo adversarial. Siempre en estas partes, ¿cierto? Es bueno mencionar que la mediación familiar principalmente es voluntaria, ¿cierto? Una de las características que tiene la mediación familiar es que es voluntaria y desde esa mirada, ¿verdad? Eh,
tiene, digamos, esta ventaja en donde son las propias partes las que pueden proponer los acuerdos para poder llegar a esta resolución del conflicto de manera mucho más amigable. Eh, Veo ahí que algunos participantes están levantando la manito. No sé si podemos aprovechar de preguntar si alguien tiene alguna duda. Y veía algunas manitos virtuales por ahí. Ya. Si no, seguimos entonces. Dentro de estos aspectos, ¿cierto? También permite que los resultados sean obtenidos voluntariamente y por consenso, como lo estaba diciendo Profesor, recién. ¿Sí? Ya, bueno, como les comentaba, ¿cierto? Estábamos hablando de todos los aspectos relacionados a las ventajas también que tiene la mediación familiar, en donde principalmente permite que los resultados sean obtenidos voluntariamente y por consenso, ¿cierto? Que las partes definan la forma y contenido de lo que van a mediar, los sentimientos también pueden ser expresados, reconocidos, respetados, permite que el enfoque se oriente hacia el futuro más que hacia el pasado, también permite que el tercero facilite pero no imponga el resultado y permite que se negocie libremente bajo el amparo de la ley, que es bastante importante, ¿cierto? Es una alternativa para aquellas personas que finalmente no quieren ir a un juicio. El proceso también, dentro de estas ventajas, ¿cierto? Es más expedito, económico que en el sistema judicial, y podemos ahí mencionar que también eso se relaciona, ¿verdad?, a que la mayoría de los centros públicos o licitados, como se le conoce dentro del sistema judicial, eh, entrega un servicio gratuito, ¿verdad? Y que si bien existen centros privados también de mediación o mediadores privados, las personas tienen esta facilidad para poder, digamos, resolver sus conflictos sin llegar, por ejemplo, a pagar un abogado que a lo mejor les va a poder cobrar mucho más, ¿verdad? También se reduce el desgaste emocional que provoca un juicio en tribunales, permite que se aumente el respeto y la sustentabilidad de los acuerdos logrados entre las partes, ¿cierto? Cuando las partes son ellas las que proponen, ¿verdad? Los acuerdos, las ideas, ¿cierto? Y la forma en cómo van a resolver su problema, claramente que hay una mayor sustentabilidad también. Es importante también conocer cuáles son los principios de la mediación familiar y esto está regulado principalmente en la Ley 19.968, ¿cierto? El artículo 105, ¿cierto? Consagra 6 principios que deben cumplirse en toda mediación. En primer lugar está la igualdad, ¿cierto? Donde se desprende que el mediador debe cerciorarse que las partes estén en igualdad de condiciones para adoptar acuerdos, ¿verdad? Y si no existiera tal igualdad, el mediador debe proponer o adoptar en tal caso, ¿cierto?, las medidas necesarias para que se obtenga tal equilibrio. También, de no ser factible tal equilibrio, el mediador debe declarar terminada la mediación. Tenemos también la voluntariedad. La mediación es eminentemente voluntaria, de manera que los participantes en ella podrán retirarse del proceso en cualquier momento, sea que ello ocurra en la primera sesión de mediación o en cualquier otro momento. Según veremos, la voluntariedad no opta para que la ley establezca algunas materias de mediación obligatorias, ¿cierto? Pero aún en tales casos subsiste la facultad de los participantes para retirarse de la misma. Dicho de otro modo, en algunos casos están obligados a comparecer ante un mediador, pero no a perseverar en la mediación. Y eso se relaciona también principalmente con las materias previas y obligatorias de mediación familiar. Esas también las vamos a comentar, ¿cierto? Como son, y ya las habíamos nombrado, como son la relación directa y regular, el cuidado personal, la pensión de alimentos, que si bien son materias previas y obligatorias, ¿verdad? Son las que dan el requisito, ¿cierto? Para que en el caso de que la mediación no funcione, ¿verdad? Puedan seguir el proceso en un juzgado de familia. También tenemos la confidencialidad dentro de estos principios, ¿verdad? Se originan los siguientes efectos de este principio.
Primero, el mediador deberá guardar reserva de todo lo escuchado o visto dentro del proceso de mediación y estará amparado por el secreto profesional. La violación de dicha reserva será sancionada con la pena prevista en el artículo 247 del Código Penal, por lo tanto, es sumamente importante poder cumplir con este principio, ¿verdad? Nada de lo dicho por cualquiera de los participantes durante el desarrollo de la mediación podrá invocarse en el subsiguiente procedimiento judicial, ¿cierto? En caso de haberlo. Por lo tanto, dicho en otras palabras, ¿cierto? Todo lo que se habla, todo lo que los acuerdos, todo lo que se dice en la mediación, claramente no se va a poder ocupar como un medio de prueba, ¿verdad? En el caso de que la mediación falle, se frustre, ¿cierto? Y se comience una causa judicial por alguna materia. En tercer punto, ¿cierto? El mediador quedará exento de la confidencialidad en aquellos casos en que tome conocimiento de la existencia de situaciones de maltrato o de abuso a niños, niñas, adolescentes o discapacitados. En todo caso, deberá dar a conocer a las partes esta excepción del deber de confidencialidad. Todo esto de los principios, ¿cierto? Y de cómo procede una mediación, siempre se entrega al comienzo, ¿cierto? Cuando las partes comienzan el desarrollo o la dinámica de la sesión de mediación. También tenemos la imparcialidad, que es bastante importante, ¿cierto? Y acá los mediadores serán imparciales respecto de los participantes, debiendo abstenerse, por ejemplo, de promover actuaciones que comprometan dicha condición. Si la imparcialidad del mediador se viera afectada por cualquier causa, deberá rechazar el caso. Los involucrados podrán solicitar, por ejemplo, al juzgado la designación de un nuevo mediador cuando justifiquen que la imparcialidad del inicialmente designado se encuentra comprometida. Esta solicitud se tramitará en audiencia especial, por ejemplo, y citada al efecto por el tribunal competente. También, digamos, en palabras bastante simples y sin tanto tecnicismo, la imparcialidad principalmente tiene que venir desde el propio mediador, ¿cierto? Y se dan casos, y a lo mejor quizá ustedes han escuchado en alguna oportunidad, en donde las partes, ¿cierto?, involucradas en una sesión de mediación, muchas veces tienden a decir que el mediador a lo mejor no fue tan imparcial, ¿verdad? O quizás se, se acomodó más hacia uno de los dos participantes. Bueno, eso finalmente no debería suceder en una sesión de mediación. También, ¿cierto? Tenemos el interés superior del niño, niña, ¿cierto? Adolescente. El mediador velará siempre para que se considere el interés superior del niño, niña, adolescente, y en su caso pudiendo citarlos también, solo si su presencia es estrictamente indispensable para el desarrollo de la mediación. La norma anterior también debe armonizarse con lo dispuesto en el artículo 16, que consagra el derecho del niño, niña y adolescente a ser oído. Y también en el principio número 6, ¿cierto? Tenemos las opiniones de terceros. En virtud de este principio, el mediador velará para que se consideren las opiniones de los terceros que no hubieran sido citados a la audiencia, a quienes también podrá citar. Acá yo me voy a detener un poco, Rodrigo, también para saber si respecto a estas ventajas, ¿cierto?, que mencionamos y también a los principios de la mediación, alguien tendrá alguna consulta, alguna duda, algo que quiera preguntar. Puedes levantar la mano aquí en la plataforma. Yo le doy la palabra. O hacerla por el chat también. Por ahí parece que levantaron Ahí la manito. levantaron su manito. Voy contigo, Karen. Ya. Hola, ¿me escuchan? Muy bien. Sí. Consulta. ¿Desde qué edad pueden ser citados los niños a mediación? Hola Karen, a ver, lo que pasa es que no hay una edad determinada, ¿cierto?, para citarlo, pero se entiende, y aquí se trabaja con, digamos, con la lógica del sentido común.
una edad, digamos, en que el niño pueda expresarse, ¿cierto? Una edad en que el niño pueda eh, compartir una opinión, ¿verdad? Y en ese sentido podríamos estar hablando a lo mejor de un niño de 4, 5, 6 años en adelante, ¿ya? Ahora bien, eso va a quedar a criterio del mediador, ¿cierto? Y como dice el párrafo, ¿verdad? Em, siempre y cuando esto pueda servir como un aporte a la mediación. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, cuando son muy pequeños, no son citados, ¿ya? ¿Ya? Ya. Muchas gracias. De nada, Karen. ¿Alguien más tenía por ahí la manito? Carla Muñoz. Ahí te estoy dando la palabra, Carla. Hola, hola, buenas tardes a Mm. todos. Hola. Mi consulta en la voluntariedad dijo que podrían ser partícipes de ello, o sea, estar en la mediación, pero no participar de la mediación. Claro, lo que pasa, Carla, es que dentro de los principios está efectivamente la voluntariedad de las personas, ¿cierto? De las partes, como se les dice en esta jerga judicial. Entonces, en ningún caso, ¿verdad? Se les puede obligar, en primer lugar, a participar de la sesión. Ahora bien, las personas incluso podrían llegar a la sesión propiamente tal, pero no necesariamente someterse a la sesión misma. No sé si me explico. Sí, 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 ya me Ah, quedó claro. exacto. Gracias. ¿Alguien más? Por ahí parece, están levantando la manito. Sí, Miriam. Voy contigo, Miriam. Hola, buenas noches a todos. Profesor, ¿en qué momento el mediador determina la presencia del, por ejemplo, niña, niña, adolescente? En este caso, dice, en caso pudiendo ser citado, solo si su presencia es estrictamente indispensable para el desarrollo de la mediación. ¿En qué momento, o también la opinión de tercero, en qué momento el mediador determina que es importante que ya sea el menor o el tercero esté dentro de la participación de la mediación? Claro, muy buena pregunta, Miriam. La verdad es que eso es, digamos, bastante complicado desde el punto de vista de que cada caso es un caso. Entonces, acá, por ejemplo, la mayoría de las veces en que se hace una mediación tiene que ver con estas tres materias que son el cuidado personal, ¿cierto? La relación directa y regular o la pensión de alimentos. En la pensión de alimentos quizás no es tan necesario, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en la relación directa y regular, en donde tiene relación, ¿verdad? Con este régimen de visitas que a lo mejor el niño va a tener con su padre, ¿verdad? Eh, o también relacionado al cuidado personal, digamos, dependiendo de la edad que pueda tener el adolescente, en este caso si es un poquito más grande, a lo mejor ahí la opinión, digamos, de estos terceros, ¿cierto? O del propio niño o niña, ¿verdad? Podría ser mucho más relevante. Entonces, si bien no va a ser, digamos, totalmente determinante para llegar a un acuerdo, podría principalmente, digamos, su opinión ayudar, ¿verdad?, a que las partes involucradas puedan tomar una decisión un poquito más acertada, considerando el interés superior de los hijos en este caso, ¿ya? Entonces, ahí, digamos, en esos casos puntuales se podría, digamos, tomar esta opinión de terceros o de también de los niños, niñas o adolescentes. Tenemos más preguntas, parece, por ahí. Sí, tengo a Vanessa. Vanessa. Ahora sí, buenas tardes, profesor, y a todos. Sí, tengo una consulta con respecto al tema del derecho a ser oído, con respecto a la citación en ese caso del niño adolescente. En ese sentido, si el mediador evalúa la necesidad de que el niño sea citado, es contactado directamente por el mediador, por lo que yo entiendo. Y en ese sentido, el mediador tiene que explicarle con respecto a este principio fundamental que, o el derecho, mejor dicho, con respecto a ser oído.
Y eso, mi consulta es la siguiente, eso queda de carácter reservado, es el mediador en un contexto privado donde se entrevista en este caso con el niño adolescente. Y son varias preguntas. Y la última pregunta es que si, en ese sentido, si como es una entrevista de carácter reservado, eso quedaría en este caso siendo confidencial en este caso para el mediador. Claro, ahí, bueno, la pregunta también tiene, digamos, dualidad de respuesta en realidad, ¿ya? Porque también, digamos, va a depender de la materia, ¿cierto? O cómo se esté dando la dinámica de mediación. Puede ser perfectamente, y en la mayoría de los casos, digamos, una reunión reservada, ¿cierto?, entre el mediador y el niño, ¿verdad? Pero también eventualmente podría ser, digamos, con uno de los padres o con un padre primero y con el otro después. Todo va a depender, digamos, de lo que se esté trabajando en la sesión de mediación. Ahora, dicho eso, es importante también entender de que la mediación no necesariamente, digamos, se puede hacer con todas las partes involucradas, así como se puede hacer, digamos, en una sesión reservada solamente con el niño, también se puede hacer en una primera sesión, por ejemplo, o en una primera parte, ¿verdad? Con, no sé, la madre, solos con el mediador, y el padre, solos con el mediador. Entonces, hay varias, digamos, modalidades de cómo poder llevar la dinámica de la mediación para finalmente poder encontrar el acuerdo que se busca en el fondo. ¿Ya? Ya. O sea, en ese sentido podría participar el niño, o sea, el adulto responsable, en este caso el padre, la madre, en esta entrevista de carácter reservado con el mediador. Sí, podría ser, podría ser. Sí. Ok. Gracias, profesor. De nada, Vanessa. Y nos vamos con la última pregunta para continuar. Voy contigo, Diana. Tania, perdón. La, ¿me escuchó? Sí, muy bien. Quería consultar la opinión de terceros. ¿Puede ser como una demanda espontánea uno presentarse y exponer el caso o las personas tienen que citarte? No sé si me doy a entender bien. No alcancé a escuchar muy bien, Tania. ¿Si puedes repetir? Por ejemplo, están en una mediación y no Ujú. sé, hay un tío que tiene algo que exponer. ¿Ese tío tiene que estar citado por el tribunal o él puede ir y decir que quiere testificar en la mediación? Claro, no, ahí digamos funciona principalmente digamos bajo los criterios que regula el mediador en sus respectivas sesiones de mediación, ¿ya? Entonces es el mediador quien finalmente va a citar a este tercero, ¿cierto? Quien pueda a lo mejor aportar al acuerdo en el fondo, ¿ya? ¿Escuchó, Tania? No sé si estaba por ahí. ¿Quiere responder una más, profesor? Sí, podríamos responder una más y continuamos con las láminas para ver si alcanzamos a pasar todo lo que estaba preparado. Bien. Esther Urrutia. Hola, hola, buenas noches a todos. Una consulta en un acta de mediación. ¿Me escuchan? Sí, sí, Esther. Ya, en un acta de mediación que se está tratando el tema de alimentos, se puede tratar a la vez también un tema de las visitas, regular el tema de las visitas con el niño. Sí, Esther, se puede, o sea, de hecho, se puede, digamos, en una sola acta, ¿verdad? Regular la pensión de alimentos, el cuidado personal, la relación directa y regular y cualquier otra materia, ¿cierto?, que sea de competencia de un tribunal de familia y que se pueda, digamos, vincular a la mediación familiar perfectamente. En eso, digamos, no hay problema. Siempre y cuando, obviamente, que en las sesiones respectivas se haya llegado al acuerdo, ¿ya? Pero se Ya, puede hacer perfectamente. Sí. perfecto, gracias, muy gentil. Ujú. Ya, vamos a continuar entonces para ver si podemos avanzar. Los tipos de mediación, que son bastante importantes poder hacer la distinción, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, en los tipos de mediación,
En lo que se refiere a los tipos de mediación y considerando lo dispuesto en la Ley 19.968, ¿cierto? En su artículo 106, que distingue entre mediación previa y obligatoria, mediación voluntaria y la mediación prohibida. La mediación previa y obligatoria, ¿verdad? Tienen esta denominación aquellas materias que deben someterse de forma obligatoria a mediación antes de interponer la demanda respectiva, y son las siguientes, que ya las hemos mencionado: la pensión de alimento, el cuidado personal y la relación directa y regular, o más conocida también como las visitas. Tenemos la mediación voluntaria, ¿cierto? Podrá someterse a mediación voluntaria cualquiera de las materias contempladas en el artículo 8 de la ley que fija competencia de los juzgados de familia, salvo las tres antes mencionadas de mediación obligatoria y salvo aquellas que son de mediación prohibida. Y dentro de estas, digamos, mediaciones prohibidas, ¿cierto? El artículo 106, inciso quinto, advierte que no se someterán a mediación, por ejemplo, los asuntos relativos al estado civil de las personas, la declaración de interdicción, las causas sobre maltrato de niños, niñas y adolescentes, y los procedimientos regulados en la ley 19.620 sobre adopción. En cuanto a la procedencia de la mediación, cuando existe violencia intrafamiliar, por ejemplo, que también es bastante importante, ¿cierto? Para casos de violencia intrafamiliar, la regla general será frustrar la mediación, puesto que se presume que existen medidas cautelares, por ejemplo, y no obstante, en circunstancias de un juicio se podrá proceder en conformidad al artículo 96 y 97 de esta ley 19.968, en su título cuarto de procedimientos especiales. El artículo 96 se refiere a la suspensión condicional de la dictación, de la sentencia cuando se cumplen dos requisitos. Primero, que el denunciado o demandado reconozca ante el tribunal los hechos sobre los que recae la demanda o denuncia. Y segundo, que existan antecedentes que permitan presumir fundadamente que no se ejecutarán actos similares en lo sucesivo, ¿ya? De todas formas, el juez también deberá tomar todas las precauciones y será asesorado por uno o más miembros del Consejo Técnico, ¿cierto? Asegurándose que las partes estén en capacidad para negociar libremente en un plano de igualdad. Y el artículo 97 refiere sobre los casos de improcedencia de la suspensión condicional de la dictación de la sentencia. Por ejemplo, si el juez estimare conveniente la continuación del proceso, si ha habido denuncia o demanda previa sobre la comisión de actos de violencia intrafamiliar en contra del denunciado o demandado, cualquiera que haya sido la víctima de esto. También si el demandado o denunciado hubiere sido condenado previamente por la comisión de algún crimen o simple delito contra las personas. Ahora, en cuanto a la violencia intrafamiliar, ¿cierto? En la práctica yo les podría contar que finalmente todas las mediaciones que se solicitan, donde hay, ¿cierto?, una denuncia por violencia intrafamiliar, se frustran automáticamente, ¿verdad? Y se derivan al tribunal, por todo lo que acabamos de mencionar acá en estas láminas, que tiene relación digamos, con esta presunción de que efectivamente pueda existir una medida cautelar, ¿cierto? O donde simplemente, por un hecho también de sentido común, las partes no puedan estar compartiendo el mismo espacio, ¿ya? Las materias previas y obligatorias de mediación familiar, ¿cierto? Pensión de alimento, que es una de las más conocidas, ¿cierto? Y que es la obligación de dar alimento fijada o aprobada judicialmente, tratándose de niños, niñas y adolescentes. Incluye además enseñanza básica, media y el aprendizaje de alguna profesión o oficio. Los hijos y las hijas son beneficiarios hasta que cumplen 21 años, salvo que estén estudiando una profesión u oficio, caso en el cual cesará a los 28 años, o que les afecte una incapacidad física o mental que los inhabilite para subsistir por sí mismos, o que el juez considere indispensable para su subsistencia. Aquí yo me detengo un poquito, ¿ya? Yo sé que el seminario, digamos, es cortito finalmente, pero es bueno recalcar esto, de que la pensión es hasta los 21 años, si no está estudiando, hasta los 28 si está estudiando, y finalmente puede ser de por vida
en caso de algún tipo de incapacidad o discapacidad, ¿cierto? Y en ese sentido, bueno, aclararlo porque muchas veces está esa confusión de que si es hasta los 18, ¿cierto? Cuando se cumple la mayoría de edad, o qué pasa, digamos, cuando se sobrepasan estos 21 años y no está estudiando, cómo se cesa una pensión de alimentos. Bueno, todo eso es bueno poder conversarlo, ¿cierto? Y aquí también decir que una pensión de alimento tampoco se termina o se cesa automáticamente. Hay que solicitar este cese porque de lo contrario, esto puede seguir, ¿cierto? Y se puede seguir acumulando también una eventual deuda de la persona que esté pagando esta pensión. El cuidado personal, ¿cierto? En el artículo 224, toca de consumo a los padres o al padre o madre sobreviviente el cuidado personal de sus hijos. Este se basará en el principio de corresponsabilidad en virtud del cual ambos padres vivan juntos o separados. Participarán en forma activa, equitativa y permanente en la crianza y educación de sus hijos. También dice el artículo 225, si los padres viven separados, podrán determinar de común acuerdo que el cuidado personal de los hijos corresponda al padre, a la madre o a ambos en forma compartida. Y finalmente, dentro de estas materias previas y obligatorias de mediación familiar está la relación directa y regular. En el artículo 229, ¿cierto? En la ley 20.680, el padre o madre que no tenga el cuidado personal del hijo tendrá el derecho y el deber de mantener con él una relación directa y regular, la que se ejercerá con la frecuencia y libertad acordada directamente con quien lo tiene a su cuidado. Se entiende por relación directa y regular aquella que propende a que el vínculo familiar entre el padre o madre que no ejerce el cuidado personal y su hijo se mantenga a través de un contacto periódico y estable. Se suspenderá o restringirá el ejercicio de este derecho cuando manifiestamente perjudique el bienestar del hijo. Y por eso es que acá normalmente digamos, hacen mediaciones relacionadas a este régimen de visitas, ¿cierto? Muchas veces también existe esta confusión de, ¿y qué pasa si, por ejemplo, el niño no quiere irse con, no sé, con el padre o madre que no viva con él? Entonces ahí donde hay que tratar, digamos, de poder entender que siempre lo que se va a buscar es el bien superior del niño, ¿cierto? Por lo tanto, si eso de alguna u otra manera podría perjudicar este bienestar del hijo o hija, es bueno informarlo al tribunal, ¿cierto? Y de alguna u otra manera poder indagar en los motivos de lo que esté pasando y no afectar, digamos, este bienestar tampoco. Hasta acá, estas partes que son bastante importantes, ¿cierto? Relacionadas a estas tres materias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ahí levantaron la mano, me parece, algunos participantes. Sí, por ahí parece que están levantando la manito. Sí, hay unos participantes levantando la mano, Rodrigo. No sé si podemos darle la palabra. Vamos a... Son muchísimos los inscritos, ¿cierto? En este seminario, así que vamos a ver quién tiene por ahí la manito levantada para poder ir saliendo de dudas con respecto a estas materias, ¿cierto? Me parece que Karina Vargas tenía por ahí la manito levantada.
No sé si quiere hacer alguna consulta. Karina. Ahora, Karina. ¿Me escucha? ¿Sí? Sí, hola, trabajo en un centro de rehabilitación de droga y alcohol eh, con hombres mayores. Ellos, bueno, por un consumo problemático, están peleando por por el tema de las visitas por los hijos, y ahí ellos están internados. Entonces, ¿qué posibilidad hay de que dentro del artículo 97 se pueda demostrar que ellos están bajo un tratamiento y así que si es que no tienen el dinero, se pueda sacar el dinero de la AFP? Perdón, Karina, en la última parte no alcancé a escucharla bien, como que se cortó un poquito. Ya. ¿Me escuchó hasta donde los hombres están, estos residentes están internados en un centro de rehabilitación? ¿Sí? Exacto, sí, Ya. exactamente. Entonces la consulta va. En el artículo 97, cuando existe una violencia intrafamiliar por el uso y abuso de sustancia o de adicción, existe la posibilidad de que uno pueda acreditar que la violencia que se ejerció fue bajo consumo, que ellos puedan acceder con un certificado de internación, con un certificado psicológico igual, que ellos están en un proceso de rehabilitación y si es que no tienen el dinero, que ellos le den la opción de poder acceder al fondo de la FP, que yo sé que existe esa posibilidad. Al fondo de la AFP. Ya, lo que pasa es que ahí no logro, digamos, vincular el tema de la AFP con la relación directa y regular. Entonces, si me la puede explicar un poquito mejor, Lo que pasa es porque que cuando los hombres quieren, o sea, el hombre quiere, el padre quiere restablecer vínculos a través de la mediación, pero la mujer le pide la pensión de alimentos y además están sujetos bajo el artículo 97. ¿Se puede apelar que ellos están en un tratamiento por consumo de drogas sí, o sea, y ya llevan un tiempo? sí, totalmente, eso se puede hacer, se puede apelar, ¿ya? Pero es importante entender, ¿verdad?, que las tres materias previas y obligatorias que mencionamos acá son autónomas unas de otras, ¿ya? Por lo tanto, no necesariamente, digamos, lo que tenga relación con la pensión de alimentos va a tener, digamos, algún efecto en la relación directa y regular con los hijos en este caso, ¿ya? Ah, Entonces, perfecto. cada materia se trabaja de manera autónoma, eh, Independiente. independiente, sí. Y es muy bueno, digamos, el punto que toca usted, Karina, porque finalmente también existen algunas confusiones o mitos, ¿verdad? En eso de que si no paga la pensión no va a poder ver al hijo, por ejemplo. Y eso, Claro. digamos, desde el punto de vista legal tampoco es así. O sea, hay muchos padres que en un principio regulan el régimen de visita sin necesariamente tener regulado, por ejemplo, la pensión de alimentos. Buen punto, porque eso lo Claro, desconocía totalmente. exacto, exacto. Sí. Muchas gracias, profesor. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Me parece que por ahí también habían otras manitos levantadas. Sí, por ahí me parece que hay una. Está Isolina, con la mano levantada. Hola, 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 Isolina. Isolina. tengo una duda respecto al principio de igualdad de los participantes de la mediación. ¿Qué Ujú. pasa en caso de que uno de los dos progenitores sea menor de edad y el otro sea mayor de edad? En ese caso, el menor de edad tendría que ir acompañado de sus cuidadores, de algún adulto, o puede comparecer solo y que sea válida la mediación. Puede comparecer solo, ¿cierto? Ahora, ¿en qué casos, por ejemplo, o a modo de ejemplo solamente, lo dice usted? Por ejemplo, una demanda de alimentos que, no sé, pues la mamá pidió alimentos y la mamá tiene 19 y el papá tiene 17, por ejemplo. Sí, pueden
participar, digamos, de forma autónoma también o independiente en esos casos sin ningún problema. Sí. Y la Ya, mediación, obviamente, si es que se eso era llega a todo. acuerdo, para efecto, digamos, de pensión de alimentos, va a tener, digamos, el mismo efecto que en este caso es una sentencia ejecutoriada, si se llega a acuerdo y es aprobada por el tribunal. Así que en eso no hay problema. Sí, sí, eso lo entiendo. El tema es que, claro, se habla del principio de igualdad, pero igual si uno de los dos es menor de edad, igual se podría vulnerar cierto derecho, porque igual es un adolescente para efectos legales y está disponiendo de su peculio profesional o de su peculio personal, entonces igual no sé si el mediador corre el riesgo de algún tipo de sanción, por eso lo pregunto. No, lo que pasa es que finalmente, digamos, cuando se habla de la igualdad dentro de los principios, ¿cierto? Es que, digamos, el mediador pueda, de alguna u otra manera, eh, certificar, ¿cierto? O verificar que las partes, ¿cierto? Puedan estar en igualdad de condiciones al momento de enfrentar una sesión de mediación. Ahora, hay que entender, digamos, de que se parte de la base de que en este caso, por ejemplo, el ejemplo que daba usted de la pensión de alimentos tiene que ver con un bien mayor también, que en este caso sería, por ejemplo, el hijo en común de la pareja. Entonces, mientras se resguarden, digamos, este principio, ¿cierto? En donde ambos puedan por ejemplo, proponer sus propias ideas, acuerdos, ¿verdad? Lleguen a una resolución en consenso, ahí, digamos, no debería existir digamos, ningún problema, ¿ya? Pero claramente que también está, digamos, el criterio del mediador, si acepta o no acepta, digamos, realizar la mediación en casos como ese se da, ya, yo por lo menos tengo la experiencia en distintos centros de mediación en donde incluso no solamente uno de los dos, sino que los dos han sido menor de edad o con diferencia de edades también, y finalmente se realiza la mediación sin ningún problema. Entiendo. Entonces igual va mucho en el criterio de cada uno, porque igual al Claro, criterio quizá de algún mediador citarían directamente al papá del menor de edad o a la mamá del menor de edad a la mediación en vez de al menor de edad. claro, lo que pasa es que ahí también vamos a entrar, digamos, en lo que decía hace un rato atrás, cuando hablábamos de el derecho de los niños, niñas, adolescentes a ser oídos, ¿verdad? Eh, por lo tanto, se puede. Ahora, hay que, digamos, trabajar con la lógica y el sentido común también. Si es demasiado chico o chica, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera claramente que también podríamos llamar a un tercero, en este caso algún cuidador, la mamá, el padre, ¿cierto? Que pudiese estar presente a lo mejor también en la mediación. Todo eso, digamos, va a tener que evaluarse previamente, porque también la mediación tiene procesos previos, no es solamente, digamos, la sesión propiamente tal, sino que está la premediación, que es parte de lo que se va a ver en el programa del curso que se va a hacer, ¿cierto? Y donde se evalúan todos estos casos que son más, digamos, más específicos, ¿ya? Ya. Muchas gracias. De nada, Isolina. Y seguimos con preguntas. Tengo a Priscila. Voy contigo, Priscila. Ahora sí, Priscila. Ah, Ahora te escuchamos. ¿me escuchó? Sí, Priscila, te escuchamos. Hola, buenas noches. Sabía que quería hacer una consulta respecto al tema de mediación y materia de violencia intrafamiliar. Eh, no me queda claro algo. Es que se ve mucho que se realizan denuncias, pero después no continúan con el proceso. No Ya. sé si me doy a entender.
Por ejemplo, mujeres denuncian, pero después llegan a la audiencia y no continúan con la denuncia, como que la sacan de cierta manera. En ese aspecto, igual se frustra la mediación, ¿cierto? A ver, lo que pasa es que el mediador, digamos, bajo su criterio, podría, ¿cierto?, pensar que al haber una denuncia existe, digamos, eventualmente algún tipo de medida cautelar y se debería frustrar la mediación. Sin embargo, si es que no hay, digamos, efectivamente ningún tipo de denuncia o ningún tipo de medida cautelar o algún tipo de resolución judicial que signifique que las partes no puedan estar, digamos, compartiendo algún mismo espacio físico, por llamarlo así, no debería frustrarse y, digamos, se podría hacer desde el punto de vista, digamos, práctico, ¿cierto? Ahora, insisto, el mediador tiene la obligación de ver todo, digamos, todas las posibilidades que puedan existir en torno a que a lo mejor algunas personas puedan tener alguna problemática y quizás no sea tan adecuado realizar la mediación, etcétera, ¿ya? Entonces, digamos, así se trabaja finalmente. Ya, pero en el caso, por ejemplo, cuando no continúan con el proceso de la denuncia y queda en nada, no hay medida cautelar. Se puede hacer la mediación. O sea, no hay nada que, desde el punto de vista legal, nada que lo impida en el fondo. Ah, se podría realizar igual la mediación. Se podría realizar la mediación siempre y cuando, obviamente, ambas partes estén con la voluntariedad de participar en la mediación, porque vuelvo a recordar que está el principio de la voluntariedad, por lo tanto, si una de las dos partes no quiere, digamos, asistir, la mediación se va a frustrar. Frustra. Claro. Ya, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Priscila. Y yo creo que considerando también la hora, Rodrigo, nos podríamos ir con las últimas preguntas, ¿verdad? Muy bien, profesor. Tengo aquí a Karina González. Hola, ¿me escuchan? Sí, Karina. Hola, muchas gracias. Un saludo para usted, profesor, y todos los demás que están participando. Un gusto y agradecida de la invitación. Gracias, Karina. Retomando el punto importante que dice en relación con las mediaciones que son de materia obligatoria, y dentro de ella usted mencionó los alimentos. Ujú. Entiéndase, rebaja de alimentos, o sea, pensión de alimentos, rebaja de alimentos, y el cese. ¿Qué Exacto. pasa si O el el- progenitor o la progenitora obligada a pagar alimentos no es ubicable? Es decir, sé que existe, por ejemplo, que vive en la comuna de Santiago Centro, pero no tengo su domicilio, no tengo correo electrónico, no tengo teléfono, no tengo nada. ¿Me puedo bypassear, lo digo en términos coloquiales, Sí, el claro. proceso de mediación y demandar directamente? No, no, Karina, porque desde el punto de vista legal, por eso se llaman materias previas y obligatorias. O sea, sí o sí se debe cumplir con el requisito de haber pasado primero por una mediación. Ahora, ojo, el requisito se cumple una vez que ya se solicita la hora, ¿verdad?, la mediación, y cuando se llega a un acuerdo o cuando se frustra la mediación. Entonces, en este caso que usted plantea, ¿cierto? La mediación se debería frustrar. El mediador, dentro de su prerrogativa, ¿verdad? Tiene, ¿cierto?, esta atribución de poder frustrar una mediación cuando él también considere que por algún motivo no se va a llegar a algún acuerdo. Y uno de los motivos es, por ejemplo, no poder notificar a una de las partes por no poder tener ningún antecedente que le permita al mediador, eh, digamos, llevarlo a esta sesión, ¿verdad? Esta sesión de mediación. Y aprovecho también de comentar, ¿cierto? A modo de aprendizaje también, que las notificaciones a las partes se pueden hacer vía telefónica, vía correo electrónico o por carta certificada. Entonces, no habiendo ninguna de estas tres opciones, la mediación, digamos, no va a poder cobrar efecto, por lo tanto, se debe frustrar y es ahí donde se deriva directamente al tribunal y el tribunal, digamos, a través de un juez, obviamente que va a tener mucho más
medios, ¿verdad?, para poder ubicar a la persona. Porque de verdad de repente puede parecer insólito, pero no se tiene ningún antecedente y uno puede tener súper claro, no, gente que lo ha visto o que hasta lo, pero no tienen, no hay ningún dato. Entonces pensé que eso truncaba y uno quizás le podría decirle al tribunal, sabe que en realidad como no lo encontré por esta vía, quizás por acá, pero me quedó súper claro. O sea, Sí, hay una solución, a pesar de que hay algunos, digo progenitores en general, porque por regla general son más los hombres, no es nada personal con nadie. sí, eh, Pensé que no, uno podía decir, ¿sabe que como no tengo teléfono, no tengo aquí, no tengo allá, ya, ok, me salto la mediación y me voy directo a tribunales? Pero la solución existe, así que más que agradecida. sí, así es. Tal cual como usted lo dice, la mediación se frustra y a través de un certificado que entrega el mediador, se deriva directamente al tribunal para que ahí puedan continuar con el proceso, ¿cierto? Y como le decía, el juez va a tener obviamente muchas más, digamos, atribuciones para poder encontrar a la persona que se necesita, con la cual se va a regular la pensión de alimento, por ejemplo. ¿Ya? De Así acuerdo, que súper eso, claro, bueno. súper claro. Muchísimas gracias. Ujú. Y nos vamos entonces con las dos últimas preguntas, yo creo, ¿cierto? Antes de ya empezar a despedirnos. Tengo a Sebastián Cifuentes. Sebastián. Hola, buenas noches. Hola, Sebastián. Consulta, en lo que refiere a la relación directa y regular, ¿cuántas veces es posible cambiar la periodicidad o los tiempos? Por ejemplo, si había una establecida o que se estableció o mantiene durante el mes pasado y durante este mes se solicita cambiar los tiempos al mediador o al tribunal, dependiendo del tono. ¿Es posible hacer eso en periodos como cortos? ¿Cambiarla quizás una o dos veces durante el mismo mes? Sí, se puede realizar. En estricto rigor no hay nada, ¿cierto? Digamos, también desde el punto de vista legal, que impida poder, digamos, cambiar un acuerdo o que determine que un acuerdo no puede ser cambiado en un tiempo determinado, ¿ya? Por lo tanto, si por A de ese motivo las circunstancias, ¿verdad?, cambiaron respecto a la relación directa y regular, en donde a lo mejor signifique que uno de los dos progenitores no pueda a lo mejor cumplir con ese acuerdo de origen, se puede cambiar perfectamente al mes, a los 2 meses, ¿verdad? Ahora, eso también se puede ir monitoreando en el tiempo, ¿cierto? Por las propias partes, ¿verdad? Y en el fondo los acuerdos siempre se van a poder ir modificando en beneficio, ¿cierto? De las partes y principalmente de los hijos. Lo mismo pasa con la pensión de alimentos. Cuando hay algún cambio de circunstancia, es el motivo, digamos, por el cual se podría pedir una rebaja o podría pedirse un aumento también. Así que en eso, digamos, no hay problema. Y eso puede pasar en cualquier momento. Lo importante acá es poder determinar si efectivamente hubo algún cambio de circunstancia que amerite, digamos, estos cambios en el fondo. Nada más que eso. Muchas gracias. Y ahora sí, con la última pregunta, ¿cierto? Puede ser Claudia Álvarez, que sigue aquí. Buenas noches. Hola Claudia, buenas noches. Sí, mi consulta es respecto a la incapacidad física o mental. Si se define una pensión de alimentos cuando el niño es pequeño y tiene una condición física y mental, ¿esa pensión debe ser de por vida o se pacta después cuando él ya cumple la mayoría de edad? A ver, lo que pasa es que eso va a depender, digamos, del tipo de discapacidad, ¿verdad? Seguramente también va a depender, eh, digamos, de las resoluciones que pueda determinar la CUNPIM, ¿verdad? En esto, digamos, que tiene relación con el Registro Nacional de Discapacidad. O sea, hay varios puntos ahí que finalmente lo va a considerar el juez una vez que el niño, ¿cierto?, cumple los 21 años en adelante, ¿ya? Ujú. Entonces,
eso se determina en ese momento. De ahí en adelante, digamos, se va a determinar si efectivamente va a ser de forma vitalicia, ¿verdad? O si puede existir también algún cambio de circunstancia, desde que es pequeño, muy pequeño bebé quizá, hasta la mayoría de edad para los efectos del cese, que podrían ser a los 21 años, por ejemplo. ¿Ya? Ah, ok. Podría haber, digamos, mucha variación en el tiempo, por lo tanto, por eso se determina, digamos, a partir de ese momento. Ah, ok. Sí, entiendo. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Eh, bueno, y con eso, no sé si Rodrigo quiere decir algo más o darle la palabra a alguien más para la última consulta, ¿verdad? Pero también considerando ya el horario, yo quería agradecer, digamos, por la convocatoria. Sé que todos estos seminarios son como bien cortitos, hay que, digamos, condensar mucha información, ¿cierto? En pocos minutos, pero principalmente la intención es poder dejar los invitados, ¿cierto?, al curso que se va a estar realizando próximamente, donde vamos a poder adentrarnos de manera más profunda, ¿cierto?, de manera un poquito más al detalle en ciertas materias, ¿verdad? Así que por mi parte están sumamente invitados a poder inscribirse en este curso que se viene, que tiene relación con la mediación familiar y todas estas actualizaciones que tiene también la mediación, ¿cierto? Rodrigo. Muy bien, profesor, genial. Estaba leyendo ahí los comentarios, siempre muy agradecidos y agradecidas. También felicitarles por la participación ahí al momento de las consultas, ¿cierto? Ahí están dando su cariño y respeto en el chat. Muy bien. Bien, vamos a dejar acá entonces el video, ¿cierto? Les recuerdo nuevamente que este seminario, ¿cierto? Va a estar acá en el canal de YouTube de Adipa, Somos Adipa. Extendemos la invitación, ¿verdad? Que pasen por nuestra página web, adipa.cl, por las redes sociales también, nuestras Instagram, el LinkedIn también, donde también pueden repostear su certificado, que pronto viene. Y para finalizar, profesor, si le parece, difundir alguna de sus redes sociales, Bueno, le extiendo la invitación también. muchas gracias, Rodrigo, también por la posibilidad. Sí, me pueden encontrar, digamos, en Instagram como cristian.rojas.barraza, ¿cierto? O también en capacitaciones.tabancura, que es, digamos, el área también donde, digamos, estamos siempre brindando información referente a la mediación, ¿cierto? Y otras materias bastante interesantes. Así que ahí también les dejo la invitación para que nos podamos seguir mutuamente, ¿cierto? Esté muy bien, entonces, pues muchas gracias por estar acá.